Qué bueno es encontrarme con ustedes a través de esta nueva plataforma con la cual nos sumamos a la tendencia global de los podcasts. Nuestra intención es simplemente discutir entre amigos temas que pudieran ser polémicos. Sí, vamos a utilizar esa palabra, polémicos. Polémicos porque estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo. Y pues obviamente lo mejor que le puede pasar a cualquier persona es discutir esos temas álgidos o polémicos con expertos, con gente que tienen experticia, que ven pacientes todos los días y que se documentan muy bien para poder llevar la mejor información a esas personas con las cuales trabajan para darle salud. El día de hoy vamos a hablar de algo que a mí en lo particular me llamó poderosamente la atención, porque si bien a lo largo de la historia se han legalizado muchas drogas, como por ejemplo el cigarrillo, como por ejemplo el alcohol, hay otras que no están del todo legalizadas en muchos países y se están comenzando a usar de manera alegre, divertida, como herramientas para recrearse, alejarse del estrés, como que tener oxígeno mental. Y no sé qué tan positivo o no positivo puede ser. Y no es porque yo quiera usar ese tipo de drogas no legalizadas del todo, que yo me atreví a convocar, a invitar a estas personas que me acompañan hoy, sino simplemente para que todos tengamos información, esa información que realmente es seria para tomar decisiones o no acertadas en nuestra vida. Vamos a hablar del uso recreativo de la marihuana. ¿Por qué? Porque he escuchado, repito, a muchas personas, no, yo este fin de semana me voy a relajar con mi esposo y me voy a sentar en mi casita y bueno, voy a fumar un cigarrillo de marihuana. ¿Eso es saludable? ¿No es saludable? Bueno, lo vamos a saber el día de hoy, de acuerdo a la opinión de mis expertos invitados. Me acompaña Richard Serrano. Él es experto en... Soy neurólogo y médico internista. El doctor Andrés Orsoni, neumonólogo, y el doctor Ricardo Montiel, que es pediatra. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias. El café no los tomamos antes, ¿no? Sí. Para la próxima voy a colocar una mesita aquí para que tomemos café, porque la idea es que hacerlo bien, pero bien relajado. No, las galletitas ya están en camino. Okay. Entonces no podían faltar, créemelo. Bueno, de verdad que es un tema que me inquieta. Es bueno, es malo, porque, a ver, yo estuve accediendo a información, en muchos portales te dicen que, bueno, que la marihuana desde el punto de vista terapéutico es una maravilla y que está permitida, pero es terapéuticamente hablando. Recreativamente hablando, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que él nos va a ayudar muchísimo como neurólogo. A ver. Okay. Déjame hablarte como pediatra, que es importante, pero antes de eso quiero aclarar una cosa. La marihuana es la única droga del mundo que ha sido votada desde el punto de vista legalización. O sea, no hubo una reunión del FDA, Food and Drug Administration, ni nada por el estilo. Hubo una votación, o sea, y el público, los votantes decidieron que eso se hiciera así. Cuando hablas, Ricardo, de votantes, es la gente común y corriente. Cualquiera. En otro país, ¿ok? Aquí no ha pasado todavía, pero eso no fue que se reunió. Por ejemplo, un en panel Holanda. de expertos. En Holanda, que en Ámsterdam tú vas caminando por las calles y te drogas. Sí, claro. Pero en los Estados Unidos igual, y todavía hay regulaciones detrás. Pero no es que se reunió un grupo de gente experta, y estos son los parámetros desde el punto de vista de estudio que hemos realizado, porque ni siquiera puedes estudiarlo. ¿Okay? En la universidad que está manejando este tipo de cosas, que es una sola en los Estados Unidos, ha tenido que sacar 50,000 permisos para que le den chance de estudiarlo, porque no es legal que compren ellos marihuana para estudiarla. ¿Ok? Entonces es complicado. Entonces es la única droga legal teóricamente en algunos sitios que se hizo desde el punto de vista de la petición del público. Sí, porque hay ciertos lugares donde su consumo recreativo es permitido y está legalizado, repito, como Holanda, que en los bares tú lo que sientes que fuma la gente es eso, ¿ok? Y hay otros lugares en donde tengo entendido que solamente se ha aprobado su uso terapéutico. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay de las dos cosas, ¿okay? Dependiendo del estado que tú escojas. Hay las dos opciones. Hay la marihuana aprobada terapéuticamente y hay la marihuana aprobada desde el punto de vista de recreación. ¿Okay? Incluso en Holanda, te digo que hay regulaciones detrás, si podemos hablar de eso después. Sí, claro. Tienen sus regulaciones también, ojo. Pero lo interesante es que la gente decidió y se aprobó.
Eso no pasó con el alcohol, eso no pasó con el cigarrillo. Vamos a hacer luego qué pasa si el tabaco se ha demostrado tiene efectos súper nocivos para la salud a nivel cardiorrespiratorio. A nivel cardiorrespiratorio, ¿qué pasa con la marihuana? Eso es interesante saberlo. Pero desde el punto de vista neurológico, porque yo entiendo que cuando tú abusas del alcohol, se te daña el hígado, pero también estás matando neuronas, ¿no? Sí. No voy a decir eso. No las mata. Pues esa es la propaganda, bueno, no sé, yo estoy aquí para aprender sé, y yo sé que los que están allí... Porque fíjate una cosa, no es la... nunca se me olvidará la promoción de los Estados Unidos en los 80 de este es tu cerebro en droga y ponían huevo frito. ¿Okay? Quizás es muy extremo. Sí, eso no funciona además para el grupo blanco que nos queremos identificar que son los adolescentes. Pero hablando de la parte de por qué no es bueno como pediatra y médico adolescente, por qué la marihuana no sería una buena idea. El adolescente, especialmente que ellos son los que están usándola con más frecuencia a través de otras opciones tipo vapeadores, etcétera, etcétera, y comestibles. Que de eso vamos a hablar en otro programa. Resulta que sabemos que el cerebro, la corteza prefrontal del adolescente todavía no está bien formada y está en ese proceso. Ojo, no es que no tiene las neuronas necesarias, tú naces con las neuronas que vas a tener el resto de tu vida. Solamente que las conexiones se van estableciendo poco a poco dependiendo de las necesidades de adaptación que tú enfrentas constantemente. El adolescente esa área todavía no la tiene lista, porque no ha tenido todavía la necesidad, a menos que sea un caso muy especial. No ha vivido lo suficiente. Exacto, así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo además utilizo una sustancia como el tetrahidrocannabinoide, y eso se ha estudiado y tenemos información científica avalada, que sin duda alguna se crean alteraciones de esas conexiones neuronales, y por lo tanto ese cerebro que va en desarrollo se puede alterar de alguna manera, y si ya tienes un problema natural por la adolescencia, lo vas a complicar aún más utilizando esta sustancia, por ejemplo. A nivel conductual, dices tú. Si tu cerebro no funciona muy bien, ¿qué es lo que pasa con la corteza prefrontal? Te ayuda a hacer análisis un poquito más concretos y hacer análisis de riesgo y ser menos impulsivo a la hora de tomar decisiones. Pues mira, si esto no te funciona, porque tienes, además normalmente como adolescente eres impulsivo, eres a cierto punto casi que bipolar en algunas cosas, si tú utilizas un medicamento o una sustancia que tiene una afección directa sobre ese tipo de conexiones, vas a exaltar o vas a catalizar un proceso que va a ser negativo para el adolescente. Además se ha estudiado que altera tu memoria inmediata. Iba a decir, genera depresión. Puede ser un disparador de depresiones que ya el adolescente está y ya sabemos. Por los cambios hormonales también, ¿no? Ahorita hay un aumento estudiado de la depresión en el adolescente, casi el doble de lo que había hace 10 años atrás. Y vamos a hacer un programa de eso porque las cifras son alarmantes a nivel de suicidios juveniles en Venezuela y en el mundo. Sí. Ok, bueno, desde el punto de vista neurológico, a ver. De todas maneras, es importante entender que la marihuana tiene más de aproximadamente 400 sustancias. De ellas, 66 aproximadamente son cannabinoides, es decir, que tienen función psicoactiva. De estas funciones psicoactivas, el que más está descrito, incluso desde 1964, es el delta-4 tetrahidrocannabinol. Esta sustancia es muy importante porque es la que nos permite la generación, o quien consume la marihuana, de placer, esa sensación de high, ¿ok? De que estoy ligerito. Exactamente. Sin embargo, esta misma sustancia es la que produce los efectos adversos de la misma. ¿A qué me estoy refiriendo? O sea que si le quitas eso, lo bueno no se siente y lo malo tampoco, pero entonces no tiene sentido. Sí, vamos a verlo en términos numéricos. Por ejemplo, esta sustancia se pega a unos receptores particulares que son los receptores de CB1 y CB2. CB1 son los que principalmente están a nivel del sistema nervioso central, pero específicamente este receptor, cuando se une esta sustancia, genera cambios fundamentales en las conexiones y, como lo decía muy bien el doctor, en la región prefrontal y en la región parietal, que forman parte de los hemisferios cerebrales, de partes del hemisferio cerebral. Entonces, fíjense, normalmente nosotros tenemos unos receptores que, digamos, para sustancias muy parecidas a estos cannabinoides, y por eso se llama sistema endocannabinoide, es decir, sustancias muy parecidas que funcionan en nuestro organismo. Que se producen solitas ahí en el cuerpo. Se producen solas. Por ejemplo, la anantadina, que es una sustancia muy similar, un endocannabinoide clásico.
Fíjense que ella se produce aproximadamente 0.4 picomol. Y esta sustancia que se administra exógenamente, que es el tetrahidrocannabinol, más o menos son 318 picomol, es decir, 1000 veces más. Imagínense 1000 veces más estimular estos receptores en un sistema que evidentemente no está capacitado para ello. De tal manera que prácticamente las funciones básicas que se alteran son 1. Memoria, 2. Atención, 3. La capacidad en la toma de decisiones. Fíjate, la toma de decisiones es algo que fundamentalmente nosotros utilizamos para resolver nuestro día a día. Para decidir, tomo agua, no tomo agua, como, no como, voy al baño, no voy al baño. Cosas importantes como por ejemplo, no me funciona el carro y tengo que llegar a las 9 de la mañana o a X horario a mi trabajo. Resuelvo para llegar. Tengo que resolver de alguna manera. Además, hay una disminución en la capacidad intelectual. Cuando se mide el coeficiente intelectual de las personas que tienen un consumo crónico de marihuana, está totalmente disminuido. Se pudiera decir que un consumo crónico de marihuana es una vez a la semana, porque mis amiguitos, mis amiguitos, no voy a decir eso, conocidos, que he sabido, lo hacen una vez a la semana los sábados para estar ligeritos en casa, como lo dije al comienzo de la conversación. Ese consumo ocasional de una vez a la semana, en el tiempo que puede originar. Eso es muy importante que lo comentes, porque realmente todos estos efectos adversos van en relación, uno, a cuándo se inicia el consumo de marihuana. Evidentemente, si iniciamos el consumo mucho más temprano, en donde esas formaciones sinápticas y donde todas estas conexiones y el desarrollo de todas estas funciones tan importantes, va a ser mucho más acentuado el deterioro cognitivo de las funciones mentales superiores. Si no las dejaste ni siquiera terminar de formar, como bien decías, Ricardo. Y la otra cosa que también está en relación es a la cantidad. Para ello, se ha intentado establecer un consumo duro, entre comillas, y así se utiliza en la literatura internacional, un consumo moderado y un consumo bajo de marihuana. Vamos a hablar de eso, bajo, moderado y duro. A ver. Más o menos el consumo duro lo refieren es evidentemente aquella, incluso la concentración de este cannabinol, más o menos se estima antes, estamos hablando de los 60, 70, el porcentaje que tenía un cigarrillo era 3 miligramos. Ya actual, o más o menos 3, máximo 10 miligramos. Actualmente ya estamos avanzando incluso con compuestos que oscilan entre 50, 60, 200 y 600 miligramos. ¿En un cigarrillo? Ok, claro, dependiendo de la presentación. Aproximadamente el cigarrillo tiene de 10 a 15 miligramos. ¿Ok? No sé, es que yo de eso no sé. O sea, honestamente. Pero depende lo otro mucho. es que hoy en día, con el vapeo, que después hablaremos del vapeo, los cartuchos que le colocan THC, los ponen hasta de 600 y más. Eso es importante. Miligramos. Pero entonces, y eso entonces aumenta el consumo y entonces es un consumo excesivo. Además que eso es importante porque las diferentes presentaciones, lo más ahorita que está en boga son el uso de resinas que tienen una cantidad de cannabinoles de hasta 600 miligramos. En una sola sentadita, o sea, yo tranquilito. En una sola porción. Y eso es consumo duro, consumo moderado. El cartucho en un día. La frecuencia se estima en cuanto a cantidad, y en cuanto a frecuencia, para poder estimar ese concepto de duro, moderado o bajo. ¿Me podrías o nos podrías dar como que una orientación para saber quién está? A lo mejor los que nos están escuchando, viendo, digan, bueno, estoy en el grupo de los moderados, estoy en el grupo de los duros, estoy en el grupo de los ocasionales. Más o menos se estima que los que entran en la categoría de duro es aquella persona que tiene en el día 8, 5 o hasta más consumos por cualquiera de las vías, bien sea por vaporizadores. Pero 500 miligramos, 600 miligramos. Es que va a depender mucho de la cuál presentación. Es la presentación. Bueno, pero es que los que nos están viendo saben qué presentación usa, entonces para que más o menos hagan un cálculo. Sí, Richard. más o menos se supone que si un cigarrillo, vamos a ponerlo en esa presentación, de 10 a 15 miligramos, entonces imagínate multiplicar eso por 5, 6, 7, 8 veces al día. Eso es duro. Eso es duro.
Y obviamente eso día Día. por semana. Sí, pero Ok. igual sea duro o no duro, igual te produce problemas. Ok. Igual te produce daño. De hecho, fíjate, dice, niveles de ansiedad elevados, o sea, te eleva la ansiedad. Si ya tú eres una persona que por ansiedad, imagínate este análisis. Yo, porque soy ansiosa y soy una persona acelerada, quiero relajarme, ¿ok? Con un cigarrillo de marihuana de 15 miligramos. Pero resulta que, me imagino que me relaja por un tiempito, pero después entonces caigo en mayor ansiedad. Fíjate que interesante el planteamiento, ¿ok? Sí. Pero Andrés dice una cosa importante que yo creo que él termine. Ok, dale. Ajá. Pero solamente pegadito en eso es que teóricamente a mí me han contado, me dijo una gente que yo no conozco además, que lo que tú haces cuando tú te fumas una de estas cosas feas, mala, horrible, es que te disminuye la ansiedad. Es todo lo contrario, ¿ok? El efecto rebote, pudieras llamarlo, es de mayor ansiedad sin duda alguna, aunque eso no es nada raro en las drogas ilegales, especialmente cuando no sabemos la concentración que estamos utilizando, no sabemos exactamente sobre quién estamos usándolo, no solamente la edad, sino la condición física, el peso, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo pensar que está afectando directamente un área de tu cerebro, que además muchas veces es irreversible. Ojo, ¿ok? Esto no se cura. Lo que puede hacer una dependencia, sí es verdad, las dependencias son, para la marihuana no estaríamos en la lista de primordiales la marihuana para hablar de dependencia, quizás más los que son estimulantes tipo cocaína, etcétera, etcétera, y la marihuana sí tarda un poquito más de tiempo, pero él dijo una cosa muy importante, ahorita las concentraciones se han quintuplicado y casi centuplicado, porque son cultivos hidropónicos, son cultivos de propias plantas, incluso no plantas machos, sino plantas hembras para que tengan más flor, porque tú te fumas en la flor. Perdón que diga esas cosas. Eso me lo contaron a mí, yo no sé nada de eso. Ajá. Perdón. Y resulta que cada vez hay más concentración. ¿Okay? Entonces, Y es lo que hay que tomar en y cuenta. no sabes cuál es la concentración en la mayoría de los casos. Cuando fabrican el cartucho de una manera empírica, menos sabes la concentración. Por supuesto. Exacto. A nivel pulmonar, te va a producir daño si lo consumes en cartuchos de vapeadores, te va a producir un daño específico que lo vamos a hablar cuando hablemos de esto. Ajá. Pero si lo consumes en cigarrillos de marihuana, te va a producir dos daños, o sea, por dos vías. Uno, el propio tetrahidrocannabinol te va a producir una inhibición de la inmunidad celular a nivel pulmonar, ¿ok? Y eso va a favorecer la inflamación y los procesos bacterianos o las infecciones bacterianas. Y desde el punto de vista de la combustión de todos los elementos que conforman un cigarrillo de marihuana, entonces te va a hacer tanto daño como hace el cigarrillo tradicional, que mientras más consumes, más efectos de la quema del producto, más la quema del papel donde haces el cigarrillo, entonces te produce daños a nivel pulmonar, inflamatorios, cambios celulares, cambios en la histopatología del alveolo pulmonar, y eres tan susceptible de tener un tumor a nivel pulmonar fumando marihuana como fumando un cigarrillo tradicional. Entonces fíjate que ahí te está haciendo doble efecto, te hace un efecto a nivel de la inmunidad celular y te favorece las infecciones y otras patologías virales, bacterianas, y te hace un daño inflamatorio a nivel del alvéolo pulmonar y al nivel de la célula pulmonar. Pero espérate, a mí me han dicho que la marihuana es burda ecológica. ¿Okay? Y el cigarrillo es cancerígeno y tiene 1500 Si no, componentes pregúntale a malos. los turistas que van a Tulum. Eso es lo que dicen Ajá. los vendedores. Exacto. ¿Me entiendes? Porque hay quien es el que te va a contradecir o quién es el que va a escribir El que comienza con el asunto. Eres una loca. Eres una loca. No, quien lo hace son los vendedores. O sea, el que vende el cartucho o el que vende el tabaco marihuana o el que vende el cigarrillo marihuana es el que te va a decir, pero por favor, eso es ecológico, eso no hace daño. No, hace igual de daño. Cuidado y es peor. Cuidado y es peor. Y hablando de los vendedores, que de hecho una de las cosas que se ha popularizado es, mira, no te preocupes que eso no te va a generar dependencia, incluso el doctor lo acaba de comentar, fíjate. El DSM-5 ya estableció el concepto para marihuana de dependencia. Primero porque genera tolerancia, es decir, que si yo consumo
15 miligramos todos los días, va a llegar un momento que 15 miligramos no va a ser suficiente. Punto número 1. Claro. Punto número Bueno, 2. como pasa con la mayoría de las adicciones, con mi adicción al carbohidrato, por ejemplo. No, es que es así. Todas las adicciones Yo van soy como en maduro ahora y progreso. Tengo 4 años que no como azúcar. Más o menos. Entonces, Es la un otra tema. cosa, Con el azúcar ya va. Y si no, que te lo diga el neurólogo. Con el azúcar pasa exactamente lo mismo. Cada vez necesitas más cuando te haces adicto al azúcar porque genera procesos bioquímicos en el organismo El término igualito adicción que es la lo que droga. importa. O sea, el concepto es muy importante. Exacto, Sí. tiene tolerancia Sí. a A cualquier cosa. La otra cosa es que La primera es evidentemente... tolerancia. Sí, y la hay dos primera es cosas tolerancia. La otra es que no puedo dejar de consumirlo. Ujú. ¿Ok? Y además otra cosa importante que es la abstinencia, pero fíjense, ese concepto está muy disfrazado en los pacientes que tienen consumo de marihuana, Ujú. porque lo que pasa es que los cannabinoides se quedan reservados en el tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo consumí hoy marihuana Ujú. y yo no consumo otra vez, por ejemplo, en 2-3 semanas. Ujú. Y no tengo o experimento ningún tipo de abstinencia porque es que está allí guardado y se está liberando lentamente. Pero Qué después de interesante. prolongada. 3 semanas, Entonces, ¿quién? ahí ahora sí vienen los síntomas De perfectamente. Entonces, por esas Que cuatro es cuando cosas- la persona dice, ay, como que necesito relajarme otra vez. Exacto. Exacto. Por esas cosas que acabamos de mencionar. O ya para sentirme bien con mi esposa, ya entiendo por qué el fin de semana tengo esta necesidad de para poder estar con ella y convivir de manera alegre y feliz, pues entonces me fumo con ella un cigarrito de Eso marihuana el es un sábado, animal ¿verdad? latino de tu esposa, por si acaso. No, pues sí, claro, pero es que te cuento que todo este programa nace, o este tema nace, porque he escuchado cada vez con más frecuencia eso. No, yo solamente los fines de semana y a veces inclusive con mi esposa solamente, yo lo controlo y es para relajarme. espérate. Es como no me gusta el Toca aliento decir- alcohol, pues entonces me fumo simplemente un pitico de No, 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 marihuana. pero esto es lo importante. Ajá. Consumo duro, suave, mediano, que es poquito menos, pero Ajá. lo importante es la parte de adicción, ¿ok? Porque hablamos de adicción cuando dice Y vamos a seguir tolerancia, con este punto de lo de la abstinencia, grasa. pero te Ajá. falta una. Ajá. Te falta una que es que cambie tu vida de alguna manera, tu rutina de vida cambia para poder obtener el, entre comillas, beneficio placentero que te da el uso de la sustancia. ¿De qué manera cambia? Fíjate una cosa muy importante. Ya estructuralmente Ujú. hay cambios en nuestro cerebro. El volumen del cerebro de los pacientes que tienen una ingesta crónica de marihuana es mucho menor. La sustancia gris es mucho menor y la sustancia blanca aumenta. Pero además de eso hay unos núcleos muy importantes en la conducta y en la adicción, que es el núcleo amigdalino, que media hasta cierto punto parte de nuestra impulsividad ante ciertas cosas. El núcleo amigdalino cambia de tamaño inversamente proporcional a la ingesta de marihuana. Quiere decir que a medida que consumo más marihuana, tengo un núcleo amigdalino mucho más pequeño. El hipocampo, que está participando en la memoria, también está comprometido. El hipotálamo, que media importantemente nuestra necesidad de alimento, de apetito. Por eso es que los pacientes que tienen ingesta de marihuana o tienen sobrepeso o tienen bajo peso. ¿Por qué? Porque evidentemente median una zona muy importante que dirige nuestro apetito, que es el hipotálamo. Ajá. ¿Ok? Además de esto, hay algunas conexiones muy importantes entre la región cingulada anterior y el giro frontal superior. Esa conectividad, fíjense, el lóbulo frontal hace que todo nuestro sistema nervioso trabaje. Ujú. ¿Ok? Y este sistema o este circuito prefrontal, que específicamente la región medial, que es la motivación, lo que nos permite hacer las cosas todos los días. Si nosotros no funcionamos, si nuestra región medial del lóbulo frontal no funciona, nosotros no tenemos motivación, es decir, estamos abúlicos. Ujú. Nuestra región dorsolateral, que nos permite la ejecución, ¿ok? Si está fallando, evidentemente nosotros no vamos a tener esa capacidad que hablamos de resolución de los problemas del día a día. Incluso, ya eso está totalmente O demostrado. sea, que el que consume marihuana en cierta manera tiene tendencia a ser apático, a no tener ese impulso para hacer, Por ejemplo, para accionar. Por ejemplo, fíjate, esto está tan demostrado
que se hizo un experimento, los pacientes que consumían marihuana y los que no, y por ejemplo se le da una serie de tareas en las cuales tú dices, bueno, puedes apostar mucho, ganar, pero también pierdes, o inviertes, pierdes poco, y cuando se hace ese experimento, los pacientes que consumen, son duros consumidores de marihuana, tienden a seleccionar las alternativas que llevan al fracaso directamente, es decir, tomas malas decisiones. Malas decisiones. Y eso como más que algo de sentido común está totalmente demostrado. Interesante, pero vamos a volver a lo de comer mucho y comer poco. No, pero eso tiene que ver también, y quizás para hacerlo, porque otra de las cosas, la excusa es que la marihuana se comenzó a utilizar formalmente desde el punto de vista médico para controlar el problema de hiporexia en quimioterapia en las personas. Sí, para generarle apetito, correcto. Y para mejorar la parte de los vómitos, ¿okay? O sea, disminuye el reflejo nauseoso, eso es verdad. Eso lo leí, claro. Pero también te produce una hipoglicemia, justamente porque está tratando con la parte de la hipófisis, etcétera, y te produce una hipoglicemia que te da los monchis, te baja el azúcar y te dan ganas de comer. Entonces los marihuaneros, las personas que consumen marihuana usualmente necesitan una bolsita de monchis para comer algo porque les da ganas de comer. Claro. Okay, les da hambre. ¿Te está pagando la gente de monchis? No, es que los monchis es gringo, me refiero. O sea, los monchis es que te dan ganas de comer chuchis. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí hay unas chucherías en Venezuela que se llama monchi, entonces digo, te están pagando. Y no me dijiste nada. Comparte. No, es que yo soy, mira, acabas de dar en el punto, yo soy hipoglicémica. Okay. Entonces es obvio que a veces tengo mucha ansiedad de comer dulce, pero por eso, pero entonces genero unos picos y unos bajones impresionantes con el azúcar. Bueno, imagínate que le agregues marihuana. No, así, realmente Dios sabe lo que hace. Realmente lo que hay es esa desregulación de todo el sistema. Que te hace comer más o comer menos. Por eso comentaba que no siempre todas las personas van a ganar peso. Al disminuir el área que controle el apetito, evidentemente puedes tener las dos cosas. Puedes tener o mucha hambre, que frecuentemente está en relación, o puedes tener el efecto contrario. Correcto. De hecho, los marihuaneros, eso es una cosa que dicen, me contaron. Los marihuaneros gordos están empezando y los marihuaneros flaquitos son los que ya tienen tiempo, son más crónicos en el proceso. Que son los que van a Tulum. Tú sabes. Yo no dije nada. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú caminas por Tulum, que todo ecológico, la gente haciendo yoga, la gente relajada, hiposa, o les gusta vestirse así, tú sabes, eso tiene un nombre desde el punto de vista de la moda, pero como yo no soy muy fashion, se me fue. Tú pasas por ciertos lugares y lo que hueles es precisamente eso, marihuana. Okay, pues claro. la gente está en esa tendencia de lo saludable, pero fíjate, cuando tú tienes mucho tiempo, tienes un paciente que tiene mucho tiempo fumando marihuana, ya 10, 15, 20 años, ya tú ves a lo largo del tiempo y solo fumando marihuana sin utilizar cigarrillo tradicional, tabaco, ya tú ves que tiene efectos pulmonares típicos de enfisema pulmonar, ¿ok? Y entonces tú ves estos pacientes con flacos, con los tórax que son alargados, lo que llamamos respiradores rosados igualitos. ¿Qué son respiradores rosados, perdón? Los pacientes que tienen mucha dificultad para respirar y no se ponen moraditos como los bronquíticos crónicos, sino que se ponen más rosaditos, ¿no? Okay. Y tienen los tórax longilíneos, y cuando tú haces una radiografía ves el típico enfisema pulmonar. Entonces, estos son pacientes que por la gran dificultad para respirar que les genera el problema respiratorio también no comen, no se alimentan bien, porque están llenos de aire todo el día. El tubo digestivo se les llena de aire. Entonces, no se sienten, no se alimentan bien. Entonces, tú ves estos pacientes que adicionalmente a que no les da hambre porque consumen la marihuana, no les da hambre porque tienen problemas respiratorios, porque no respiran bien, entonces no se alimentan bien. A ver, también leo que dentro de los efectos de la marihuana, desde el punto de vista emocional y mental, es que tienden a no querer socializar. Y también tienen síntomas esquizofrénicos. ¿Eso es cierto? Sí, totalmente hay una relación. De hecho, otra de las áreas que está comúnmente relacionada al consumo de marihuana
es el lóbulo, la región orbitofrontal. ¿Okay? Es la región basal de esa región prefrontal que les comentaba. Ella media nuestra conducta social, ¿ok? A saber que uno no puede estar en la calle desnudo, por ejemplo, a saber que uno se tiene que comportar de alguna manera hasta cierto punto. O sea, nuestro comportamiento social, lo que en psicología se conocía como, o se conoce como super yo. Ajá. Entonces, ciertamente, y como le comentaba, la afectación directa de todas estas áreas. Está sonando mi teléfono. ¿Lo contestamos? No. No, sí. La afectación directa de todas estas zonas, evidentemente, se relacionan con bajo ánimo, con poca capacidad para la socialización. Es decir, ese comportamiento O sea, social, no sucede como quizás con otras drogas que te ponen extrovertido, que más bien todo lo contrario, que... Ojo, inicialmente, cuando uno tiene contacto Ah, de inmediato con la sustancia, Ujú. como lo decía, me pone high, me desinhibo, me coloco en un área así, por eso es que todo esto está relacionado con paz y amor, Bob relax, Marley. todo ¿Te suena? perfecto. Sí, Entonces, claro, Bob Marley. porque esa es la sensación que da. Bueno, él tomó una muy mala decisión, por cierto, Bob Marley, que él decía que él se iba a curar del cáncer con medicina natural o no se iba a tratar. Y nunca sabremos si el cáncer que tuvo fue precisamente Por el hecho del consumo de marihuana. Exacto. Ujú. Pero eso es lo que pasa inicialmente cuando uno se expone a la sustancia. Obviamente la sobreestimulación de esos receptores que les comentaba. Ujú. Sin embargo, en el tiempo, todo el sistema, porque está sobreestimulado. Si lo veamos en términos numéricos, oye, las concentraciones en sangre exceden hasta 1000 veces los valores que normalmente hay, porque los endocannabinoides existen ¿para qué? Para mediar el apetito, para mediar la atención, para mediar todos estos sistemas de recompensa, pero que existen en concentraciones necesarias bajas. Sabes que me está generando una inquietud lo que me acabas de decir, aparte que el análisis fue maravilloso, porque cuando tú vas a la literatura en Google, o sea, la mayoría de la gente considera marihuana, o sea, los contenidos que te consigues con respecto a la marihuana, pareciera que los generaron las personas que fabrican y que producen y que son cultivadores de marihuana. ¿Por qué? Porque todos te dicen que no, que es completamente inocua, que en los estudios no hay suficiente evidencia, todo lo que me encontré. Entonces, pero tú acabas de decir algo que a mí solamente con la simple matemática de 1 más 1 son 2 me genera y me da miedo, y digo yo, ni por casualidad, si no la he probado a mis 49, casi 50 años, no la voy a probar nunca. Y es, ¿qué paso? De ir a 1 kilómetro por hora a 200 kilómetros por hora. Entonces esos cambios tan bruscos de neurotransmisores, de sustancias en nuestro cuerpo, producto de una sustancia externa, sin duda alguna tiene que al corto plazo, independientemente de la tolerancia, generar un problema de dependencia de esa sustancia. Es mi conclusión, repito. Es así, es así. Ok. De hecho, todos los sistemas que están involucrados, incluso esta área que les comentaba, la región amigdalina, la región hipotalámica, la región cingulada, todo este sistema tiene que ver mucho con el mismo sistema de la dependencia, de la habituación y evidentemente los cambios a posterior. Esto que mencionabas de la esquizofrenia, además ya todos sabemos que pudiésemos tener una base familiar, ya nacer con alguna Predisposición. alguna predisposición. El someterte a un consumo te puede hacer un disparador. O sea, si yo tenía, para ver, que se entienda, si yo tenía tendencia, que sé que la tengo por parte paterna, a la depresión, se me hubiese ocurrido en algún momento de mi vida, pudiera ser un disparador, pero violento. Claro. O ibas a hacer Porque, ojo, yo he controlado mis emociones gracias al ejercicio. O sea, yo soy una persona, medianamente sana emocionalmente, por lo que hago, que me ha dado muchas herramientas, conocer, tener información de primera mano de gente súper profesional, y por el otro siento que ha sido, por un lado, mi adicción al trabajo y por el otro lado, mi adicción al ejercicio, que es lo que me ha mantenido alejada de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante tener este conocimiento. La otra cosa es que se ha enlazado la propaganda de la marihuana medicinal. Entonces es evidentemente un término que obviamente ha servido como venta del producto, pero que realmente incluso la FDA, las aprobaciones habituales de las presentaciones como uso recreacional,
no son las que se utilizan como marihuana medicinal. No. Porque normalmente los que ya están diseñados, hay fármacos que provienen de estos cannabinoides, Pero es que están son sintéticos, dosificados, son sintéticos, controlados, sintéticos. sintéticos. Están dosificados. De hecho, cuando uno ve el apartado de todo, y lo Ajá. digo porque en neurología, de hecho, No es en que el que está recibiendo quimio le dan un pito de marihuana. No. Que quede En claro. algún momento sí, eso se manejó en Bueno, los inicialmente. 70, 80. Claro, cuando no se habían de esa manera, estudiado pero todo. ya eso Sí. no existe. Mm. ¿Ok? todavía hay lugares que lo hacen, pero ese es el apartado donde dice no aprobado por la FDA. Ujú. ¿Ok? Tal cual por esto, porque no puedo medir, no puedo tener Cuantificar. no puedo tener las variables y decir, sí, yo le voy a administrar tantos picomoles de este medicamento para que haga solo el efecto terapéutico y evitemos el efecto adverso. Todos los demás. Ujú. ¿Ok? Entonces, bueno, y así con todo, evidentemente en el área neurológica, para esclerosis múltiple, para epilepsia, de hecho hay un fármaco muy en boga para epilepsias refractarias a tratamiento, como tratamiento antiemético, como lo había dicho el doctor, en pacientes que reciben quimioterapia, Ujú. incluso para la espasticidad. O sea, Correcto. que los cannabinoides son Para la espasticidad en aquellas excelentes. personas que tienen rigidez muscular para relajarlos, ¿correcto? La espasticidad específicamente, un aumento del tono muscular expresado en aquellos pacientes que tienen algunas patologías, por ejemplo, esclerosis múltiple. Lo que Correcto. pasa es que el término de rigidez es, para nosotros los neurólogos, No está bien diferente, hecho, sí. pero realmente el término sería espasticidad. Ok, perfectamente entendido. Pero todo es muy importante, para quienes están oyendo, para que se sientan, para que se coloquen en el grupo de, más bien, adictos o no adictos, Ujú. ¿ok? Hay Importante. procesos que de alguna manera te puedan facilitar el proceso de la adicción. El marihuana está en ese, aumento de concentración, no control de la concentración, etcétera, etcétera, el uso. Y la otra cosa Te importante, va limitando socialmente. si a la larga. Escúchame, si yo de los tres elementos que hablamos, si tengo tolerancia, si tengo abstinencia de algún tipo, y si además cambio mi estilo de vida, mi rutina de vida por alguna razón, si yo tengo estas tres cosas, amigo mío, usted es adicto a la Preocúpese. marihuana o a lo que sea. Y es adicto de por vida, porque ya cambió la estructura cerebral para tener receptores a esa sustancia o a esa actividad. Y eso no se cura, se controla, pero tú no te curas de eso. Tú vas a decir, yo soy adicta al carbohidrato, y yo te echaba broma. Eso es lo que se presenta en Alcohólicos Anónimos. Yo soy Ricardo Montiel y ya yo no tomo hace 4 días, 5 horas y 5 minutos. Y yo sé que voy a tratar de no tomar, pero mañana no sé. Ujú. Porque todos los días el adicto tiene necesidad de el cerebro que te está pidiendo que tú le vuelvas a dar porque hay receptores para eso. Entonces, si tú estás en ese grupo, eres un adicto. No, y que creo que debemos cerrar con la tendencia. ¿Quiénes son esas personalidades que tienen tendencia a hacerse adictos a algo, pudiéramos decirlo? Antes de cerrar, Sí. volver a decir que te produce daños pulmonares Ujú. severos, te produce cambios en la inmunidad celular, Ujú. te favorece a las infecciones respiratorias, Ujú. ¿ok? Y a la larga te puede producir cambios similares al cigarrillo tradicional y puedes tener un cáncer de pulmón, puedes tener enfisema pulmonar, bronquitis crónica. O sea que no es inocuo, ¿ok? no lo pueden vender como algo completamente inocuo no es inocuo. a nivel. ¿ok? Y con respecto me gustaría hablar eso, las personalidades o las estructuras que sean más propensas a desarrollar una adicción. Bueno, básicamente partiendo de que la marihuana como tal, en base a todo el cambio, incluso estructural, que ocurre a nivel encefálico, Ujú. desde la región que media nuestra personalidad, Ujú. nuestra motivación. Si ya tenemos una persona, o ya tenemos un personaje con ciertas características de la habilidad Ujú. afectiva, problemas familiares, problemas en su entorno social, evidentemente estas son personas que van a tener mayor susceptibilidad. Entendísimo. Además que, muy importante, que más que ponerle una tilde a las personas que tienen consumo de marihuana, es que entiendan que no es inocuo, tal cual como hablamos. Es que ese Todas es el las fin. áreas, El fin todas- de esta conversación es que se entienda que Que no. inocuo no es desde ningún punto No, de Hace vista. daños de todo punto de Pero vista. fíjate, Ajá. no solamente la comorbilidad desde el punto de vista emocional o la predisposición familiar desde el punto de vista de una comorbilidad desde el punto de vista emocional. Hablamos al principio, si mi cerebro está en este proceso inicial de vida, le hace adolescentes, que es cuando inicia usualmente el consumo
cualquier persona, estamos hablando de personas que van a empezar más temprano, a mayores concentraciones, con una facilidad de adquisición cada vez mayor y al mismo tiempo una cosa que naturalmente a ellos los predispone a ser adictos. Entonces, créeme, estamos hablando de un grupo de altísimo riesgo en este grupo de adolescentes hoy en día. Bueno, creo que ha sido súper nutritivo desde el punto de vista de conocimiento lo que hemos conversado el día de hoy. Créanme que me siento feliz de haber pensado que esta era una buena idea y un buen tema a desarrollar para aprender sobre él. O sea, estoy completamente satisfecha y bueno, espero que a ustedes también les haya resultado tan útil y tan informativo como me resultó a mí. Repito, creo que eso está muy bien, lo de la tilde. No es que queremos decir ustedes están haciendo algo mal, no. Simplemente revisen lo que están haciendo si quieren vivir con calidad de vida, estar saludables y disfrutar de este milagro que es la existencia, porque sin duda alguna lo es. Y hay que buscar siempre lo positivo, porque lo hay, a pesar de lo negro que puede aparecer el horizonte o el panorama. Siempre, siempre, siempre hay posibilidades. Muchísimas gracias a Andrés Orsoni, neumonólogo, a Richard Serrano, neurólogo, y a Ricardo Montiel, pediatra, por haber aceptado esta invitación. Les debo el café para la próxima, pero aquí en el set para tomar de vez en cuando. Y las galletitas ya dije que venían, y el agua. No las vamos a tomar fuera de cámara, tanto el café como comernos las galletitas, ¿ok? Gracias a ustedes.